El tema del que me han pedido a mí que hable es el de la muerte súbita en el grupo de pacientes que tienen cardiopatía estructural. Y esto representa la mayor parte de todas las muertes súbitas. Por eso de ahí la importancia que reviste poder hacer una identificación precisa de estos pacientes. Entonces, básicamente de lo que se va a hablar es de las nuevas novedades en la estratificación del riesgo y en la identificación de los pacientes con riesgo de muerte súbita que tienen alteraciones estructurales cardíacas. Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos y quiero agradecer a los organizadores del simposio la invitación y la oportunidad de estar aquí de nuevo en Mallorca, cosa que disfruto bastante cuando vengo, a pesar de que vengo bastante a menudo últimamente. Y bueno, deciros que a mí me han pedido que hable de muerte súbita asociada a cardiopatías no hereditarias. Bueno, recordar lo que todos ya sabéis, que la incidencia de muerte súbita en la población general no es una incidencia despreciable. En Europa tenemos alrededor de 400.000 muertes súbitas por año como incidencia, y la supervivencia ya sabemos que es bastante baja, menor del 5%. La inmensa mayoría de las muertes súbitas se producen por taquicardias ventriculares y otro tipo de arritmias rápidas ventriculares, siendo la bradicardia poco frecuente, normalmente por debajo de un 20%. Y la causa más frecuente, con muchísima diferencia sobre las demás, es la cardiopatía isquémica. Y también otro tipo de cardiopatías, pero sobre todo la cardiopatía isquémica es lo que más tenemos que tener en cuenta. Deberíamos de poder hacer buen screening de muerte súbita en nuestros pacientes. No sé por qué. Hay una parte de la diapositiva, la parte más alta de la diapositiva no se ve. ¿No lo podemos solucionar? No sé. Bueno, seguimos. Cuando hacemos screening para el riesgo de muerte súbita en una determinada población, lo hacemos bajo la asunción de que la identificación de pacientes de alto riesgo va a provocar que nosotros hagamos una intervención, que en este caso es la implantación de un desfibrilador, y que esta intervención va a dar lugar a una mejoría en el pronóstico de estos pacientes. Entonces, es importante que todo esto esté basado en evidencia científica. Hasta ahora, la forma de hacer screening a los pacientes con cardiopatía estructural se ha basado fundamentalmente en el análisis de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Se ha intentado también estratificar el riesgo de muerte súbita con otras variables, como la clasificación de insuficiencia cardíaca, la presencia o ausencia de taquicardias ventriculares no sostenidas, análisis del microvoltaje de la onda T, el intervalo QT, estudio del sistema nervioso autónomo y cómo afecta al corazón, estudios electrofisiológicos. Sin embargo, ninguna de estas variables nos ha ayudado a que de forma eficaz y en base a esto podamos clasificar a los pacientes en distinto grado de riesgo riesgo de muerte súbita y podamos hacer intervenciones que nos lleven a mejorar el pronóstico de los pacientes. Por tanto, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido basarnos en la fracción de eyección, pero la fracción de eyección nos da una idea del riesgo de muerte súbita, pero es una idea bastante grosera, aunque es lo que hemos tenido hasta ahora. Recientemente están empezando a aparecer datos, publicaciones importantes en las que se dice que algunos estudios de imagen nos podrían ayudar a refinar la clasificación de los pacientes y hacer una estratificación de riesgo más fina que lo que hemos podido hacer hasta ahora simplemente con la fracción de eyección. Es posible que en un futuro los test genéticos y algunos marcadores séricos también nos puedan ayudar en esto. En cuanto a la fracción de eyección, hay muchos estudios que nos dicen que la fracción de eyección tiene importancia en cuanto al riesgo de muerte súbita en los pacientes con cardiopatía estructural. Podría haber elegido cualquier otro, pero he elegido este mismo, que es el estudio Valiant, en el que se incluyeron más de 14.000 pacientes. Y aquí tenéis una gráfica en la que veis que el riesgo de muerte súbita durante el seguimiento, muerte cardíaca de origen súbito, se relacionó claramente con la fracción de eyección, siendo esta mucho más baja en pacientes que tenían fracción de eyección del 30%. El estudio Valiant es un estudio de insuficiencia cardíaca en el que se aleatorizaba a los pacientes hacia tratamiento con valsartán, captopril o placebo.
este riesgo aumentaba un 25% por cada disminución del 5% en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. No solamente es importante la fracción de eyección, sino que se sabe, ya no solamente por este estudio que os presento aquí, el estudio MADID, sino por otros estudios que se han hecho en el posinfarto agudo, que la mortalidad súbita depende no solamente de la fracción de eyección, sino también tiene una dependencia directa del tiempo. En este subanálisis del MADID veis cómo los pacientes en los primeros 18 meses no se benefician de la utilización del desfibrilador frente al tratamiento convencional. Sin embargo, hay una diferencia clara y creciente a medida que va pasando el tiempo. Probablemente esto tenga que ver en que se pueden producir cambios de remodelado en el ventrículo izquierdo en el posinfarto inmediato y que guiarnos por la fracción de eyección que tienen los pacientes justo en el momento del infarto pues probablemente no sea muy exacto, porque un porcentaje no despreciable de ellos va a cambiar durante los próximos meses. Por tanto, ¿qué se puede decir de la fracción de eyección? Pues que hasta ahora ha sido, y de momento todavía se sigue considerando, que es el predictor más robusto y fiable para hacernos una idea del riesgo de muerte súbita en los pacientes con cardiopatía estructural, tanto isquémica como no isquémica, que la fracción de eyección menor del 35% ha sido el criterio principal de inclusión en los estudios y, por tanto, es el que se utiliza y el que se recomienda utilizar en las guías, y que estos estudios, a su vez, han validado la utilización de la fracción de eyección como método de screening y nuestra intervención para cambiar el pronóstico. Sin embargo, tenemos un problema que es un problema serio, es un problema muy importante, y más actualmente que estamos en época de crisis y habría que gestionar un poco mejor los recursos que tenemos. En prevención primaria, el número necesario de pacientes a tratar para prevenir una sola terapia del desfibrilador, que podría no ser una taquicardia ventricular demasiado rápida ni que produzca un colapso circulatorio, podría ser una taquicardia ventricular quizá bien tolerada por el paciente, cosa que no vamos a llegar a saber, pues es demasiado alto, está por encima de 10, entre 10 y 18, hasta 18 en algunos estudios. Por lo tanto, sería muy recomendable encontrar algo más, además de la fracción de eyección, que nos ayudará a clasificar mejor a nuestros pacientes. Y nos vamos a centrar sobre todo en los estudios de imagen, de los que en primer lugar salió el primer estudio que nos hablaba de los estudios de imagen, se publicó en 2005. Pero todo esto se basa en que desde hace ya bastantes años se sabe que las arritmias ventriculares en pacientes con cardiopatía estructural y que por tanto no tienen ninguna alteración exclusivamente funcional en la electricidad, digamos, de las células, no tienen calalopatías, no tienen otro tipo de enfermedades funcionales eléctricas, se van a originar prácticamente en todos los casos en lugares en los que en el ventrículo hay cicatriz, en mayor o menor grado. Y nosotros tenemos actualmente dos formas de estimar el grado de fibrosis o de cicatriz que tienen los ventrículos. La primera de ellas es la resonancia magnética nuclear potenciada con contraste, que nos va a permitir ver la cicatriz, y no solo nos va a permitir ver la cicatriz, sino además diferenciar distintas partes de la cicatriz. En este caso se puede hacer de forma visual y fácil, pero en algunos casos es más difícil y se tiene que hacer de forma automatizada y mediante software. En esta cicatriz podemos distinguir una zona que llamamos core o núcleo de la cicatriz, que se correspondería en estudios histológicos con zonas en el interior de la cicatriz en la que todo el tejido está muerto, no es viable, no es capaz de activarse eléctricamente, y otras zonas a las que llamamos border zone, o que son zonas de viabilidad intermedia que se van a poder activar eléctricamente y que por tanto van a ser el sustrato para que aparezcan durante el seguimiento de los pacientes arritmias ventriculares. Además tenemos otra forma de estimar no el grado total, porque además no se correlaciona, sino la actividad profibrótica que existe en el corazón, porque hay algunos biomarcadores que son bastante específicos de tejidos cardíacos, que se ha visto que están directamente relacionados o que pueden de alguna forma identificar a aquellos pacientes que tienen una mayor propensión para tener arritmias durante el seguimiento en pacientes a los cuales se les ha implantado un desfibrilador automático. La capacidad discriminativa no es muy alta y de momento no se utilizan, pero se están investigando nuevos marcadores. Este, como os decía, es el primer estudio en el que
se evalúa la capacidad predictiva de arritmias de la resonancia magnética nuclear cardíaca potenciada con contraste, y en este estudio lo que se hizo fue analizar la cicatriz en los ventrículos y ver si los pacientes eran inducibles o no inducibles. Una predominancia, una transmuralidad de la cicatriz grande, entre el 25 y el 75%, en un número determinado de los segmentos, en bastantes segmentos del ventrículo izquierdo, pues era predictivo de que en el estudio electrofisiológico se consiguieran inducir arritmias. Sin embargo, ya sabéis que el estudio electrofisiológico tiene un valor bastante limitado en la predicción de arritmias ventriculares durante el seguimiento en pacientes con cardiopatía estructural. Más adelante, un año después, salió este estudio que se realizó en pacientes con miocardiopatía dilatada de origen no isquémico, y en el que se identificó aproximadamente a un tercio de los pacientes que eran portadores de fibrosis, se podía identificar fibrosis en la resonancia con gadolinio, y se vio que esto tenía valor pronóstico, como veis en las curvas de supervivencia, tenía valor para poder predecir muerte súbita o episodios de taquicardia ventricular durante el seguimiento, y además de forma bastante importante. Es decir, los pacientes en los cuales se detectaba la presencia de fibrosis o cicatriz tenían un riesgo, tenían un hazard ratio de 5 veces superior a aquellos en los que no se identificaba cicatriz. Este es el tercero, el último estudio que ha salido relacionando cicatriz con eventos. En él se han incluido pacientes con cardiopatía isquémica y con cardiopatía no isquémica, una cohorte de 100 pacientes, y en el que se ha visto que efectivamente en pacientes a los cuales se les implanta un desfibrilador y que previamente se han hecho una resonancia magnética nuclear, los clasifican en 3 grupos: pacientes con cardiopatía isquémica, que serían estos de verde, pacientes con cardiopatía no isquémica y sin cicatriz, que son los que no tienen eventos durante el seguimiento, y pacientes con cardiopatía isquémica y presencia de cicatriz, y se ve como claramente el hecho de tener o no tener cicatriz influye de forma clara en los eventos durante el seguimiento en los pacientes a los que se les implanta un desfibrilador por prevención primaria. Y hay un grupo de pacientes que están más enfermos, son los que están más enfermos de todos y son los que van a tener un mayor número de eventos durante el seguimiento. Son los pacientes que no solamente tienen disfunción ventricular, fracciones de eyección por debajo del 35%, sino que además tienen un QRS ancho, tienen asincronía mecánica y tienen insuficiencia cardíaca que debemos de tratar. Actualmente se considera que es una indicación de clase 1 y con nivel de evidencia A, tanto poner un marcapasos resincronizador o un resincronizador sin funciones de desfibrilación como un resincronizador con funciones de desfibrilación. Las dos indicaciones son, como digo, de clase 1 y con nivel de evidencia A. ¿A qué da lugar esto? A que la mayoría de los médicos prefieran piensen que están protegiendo más a sus pacientes poniendo un desfibrilador, y el resultado es que más del 80% de los resincronizadores tienen función de desfibrilación. Son aparatos bastante más caros por otra parte. Bien, nosotros teniendo todos estos datos de cómo identificar fibrosis, cómo ver cicatriz y sabiendo que las arritmias se originan en los lugares de cicatriz, pues intentamos analizar a una cohorte de pacientes, de 80 pacientes que se han seguido ya durante un periodo medio de más de 2 años, y estos pacientes son pacientes que venían a nuestro hospital para someterse al implante de un dispositivo de resincronización cardíaca. Y aquí se analizaron todos los pacientes a los cuales se les ponía un dispositivo de resincronización con funciones de desfibrilador. Se les hacía la resonancia magnética nuclear e intentamos ser un poco más finos, no solamente decir si los pacientes tenían cicatriz o no la tenían, sino que analizamos la cicatriz, la cuantificamos, desarrollamos un software específico para analizarla y diferenciamos la cantidad de cicatriz no viable o core del infarto, el núcleo del infarto, y la cantidad de Borderson, o cicatriz con tejido que se puede activar todavía eléctricamente y que constituye lo que llamamos canales de conducción en la cicatriz, que es el sustrato de las arritmias durante el seguimiento. Aquí hay un ejemplo de 4 pacientes distintos en los cuales se analizaba de forma automática la cicatriz o semiautomática. Este paciente, por ejemplo, tiene una masa de cicatriz de 19, que representa el 19% del tamaño del ventrículo izquierdo, y una masa de border zone o de tejido viable dentro de la cicatriz, que sería el sustrato de las arritmias, de 9,8 gramos.
En este otro caso, con una cicatriz más pequeña, representaría la cicatriz el 2,3% y la zona de tejido viable dentro de la cicatriz 1,4 gramos. En este caso el 17% y 10,4 gramos, y en este otro caso un 5,7% y el tejido viable 0,4 gramos, una cantidad pequeña. Cuando analizamos todos estos datos proporcionados por la resonancia y los cruzamos con lo que había ocurrido durante el seguimiento, con los eventos durante el seguimiento, episodios de taquicardia ventricular correctamente tratados por el desfibrilador, excluyendo los episodios de taquicardia inapropiada por taquicardia ventricular supraventricular, etcétera, vimos que la cantidad de cicatriz era muy distinta en los pacientes que habían tenido terapias del desfibrilador en comparación con los que no las habían tenido, que también eran muy distinta la cantidad de border zone, es decir, la cantidad de tejido viable dentro de la cicatriz en los pacientes que habían tenido terapia en comparación con los que no la habían tenido, y que también la cantidad de tejido no excitable dentro de la cicatriz, que en principio no tendría relación con las arritmias, también era más grande en los pacientes que habían tenido terapia. Sin embargo, cuando nos fuimos y analizamos exclusivamente al grupo de pacientes que tenían cicatriz, ya que no todos tenían cicatriz, vimos que el porcentaje de tejido viable dentro de la cicatriz era muy predictor de arritmias durante el seguimiento, y sin embargo tener una cicatriz más homogénea, con mayor cantidad de tejido no excitable y con poca cantidad de tejido excitable, de tejido viable, que es el sustrato de las arritmias, pues se comportaba como un factor protector para tener eventos durante el seguimiento. Hicimos un análisis multivariado para analizar el valor predictivo de todas estas variables para estos pacientes. Recordar que todos eran portadores de resincronizador con función de desfibrilador, y vimos que un porcentaje de masa de cicatriz inferior al 16% tenía una sensibilidad del 100%, especificidad del 81%, valor predictivo positivo del 39% y un valor predictivo negativo del 100% para, digamos, descartar al grupo de pacientes que no iban a tener eventos. El 70% de los pacientes, por lo tanto, se podría identificar a este porcentaje de pacientes que no necesitarían que se les implantara un desfibrilador cuando vinieran a someterse a terapia de resincronización cardíaca. Cuando analizamos la cantidad de border zone, es decir, de tejido viable dentro de la cicatriz, una cantidad de tejido inferior a 9,5 gramos tenía una sensibilidad del 100%, especificidad del 93%, valor predictivo positivo del 43% y valor predictivo negativo del 100%, con lo cual excluiríamos para el implante de desfibrilador a un 73% de los pacientes porque sencillamente no lo necesitarían. No quiere decir esto que hagamos una menor utilización de este tipo de dispositivos, sino que con las limitaciones que tenemos en cuanto a presupuesto y disponibilidad de utilización de este tipo de aparatos, pues hagamos una utilización más racional y eficiente, porque no a todos los pacientes en riesgo actualmente se le están implantando desfibriladores. Las curvas de Kaplan de supervivencia nos confirmaron estos resultados del análisis multivariado. Aquí veis claramente cómo los pacientes con una masa de cicatriz inferior al 16% no tuvieron ningún evento, contrariamente a lo que pasó con los pacientes que tenían cicatrices mayores, y como los que tenían una border zone de menos de 9,5 gramos no tuvieron ningún evento en comparación con el resto de pacientes que tenían más cantidad de tejido viable dentro de la cicatriz, es decir, cicatrices más heterogéneas. Aquí os presento un caso clínico de forma rápida. Un paciente de 67 años con cardiopatía isquémica, con un infarto inferior de miocardio y con una fracción de eyección del 38%, que presentó taquicardias ventriculares de forma espontánea y que fue enviado a nosotros para hacer una ablación y que fue efectivamente inducido durante un estudio electrofisiológico. El software que nosotros utilizamos para identificar la cicatriz y caracterizarla y ver si tiene canales en su interior lo hemos ido perfeccionando, y actualmente no solamente nos permite verlo, cuantificarlo y caracterizar la cicatriz, sino que además somos capaces de montarla en 3 dimensiones, y no solamente en 3 dimensiones en el eje largo del corazón, sino además desde dentro a fuera, es decir, desde el endocardio hasta el epicardio, como podéis aquí ver en cortes sucesivos. Este era digamos, la cartografía de la cicatriz. En rojo estaría la cicatriz inferior, en el ventrículo izquierdo, esto sería la base, esto sería el ápex, y aquí vemos cómo es un paciente con una gran cantidad de canales en su interior,
cicatriz, una cicatriz muy heterogénea, con mucho tejido viable, una cicatriz que de forma espontánea produce arritmias, que además es inducible en el estudio electrofisiológico y que, sobre la cual nosotros tendremos que hacer la ablación. En los distintos cortes hacia epicardio va disminuyendo la cantidad de canales, como ya sabemos que ocurre en los pacientes con cardiopatía isquémica, que todas las taquicardias son abordables desde el interior del ventrículo izquierdo. Cuando vienen al laboratorio, estos son los mapas que hacemos nosotros, que son mapas de voltaje eléctrico, que los codificamos en colores. Las zonas necróticas no viables aparecen en rojo y dentro de la cicatriz, las zonas que aparecen en otra gama de colores, pues son los canales, lo que llamamos nosotros canales de conducción. Aquí veis cómo son muy parecidos, es decir, lo que vemos con la resonancia es muy reproducible, o lo que vemos con los mapas que hacemos de la actividad eléctrica, de la señal eléctrica en el interior del ventrículo, es muy reproducible, en comparación es muy similar a lo que vemos con la resonancia. Este mapa se tarda en hacer mucho tiempo dentro del laboratorio, lo cual aumenta la complejidad, la dedicación, la posibilidad de complicaciones de los procedimientos. Por lo tanto, podéis imaginaros que esto nos puede ayudar bastante en este tipo de procedimientos. Aquí había un canal que se veía en el mapa de voltaje y que aquí no se veía, pero ahora vais a ver cómo no hay errores, sino que lo que pasaba en los cortes de dentro a fuera es que el canal no era subendocárdico, sino que hacía una especie de puente. Había una zona no viable en la parte más endocárdica y el canal era algo más profundo, y esto, pues la verdad, que ver este tipo de cosas nos puede ayudar bastante en los procedimientos. Y como he dicho, pues no solamente podemos verlo, montarlo en 3 dimensiones y analizarlo, sino que además lo podemos meter dentro de los navegadores, y esto nos ayuda mucho en los procedimientos de ablación. Esto sería el ventrículo derecho, aquí hemos quitado el ventrículo izquierdo, vemos la cicatriz y la vemos codificada en colores como las partes no excitables y los canales de conducción en el interior de la cicatriz, los cuales pues nos facilitan mucho el procedimiento, y veis con qué lujo de detalle podemos ver las cosas y la cantidad de tiempo que nos podemos ahorrar y lo que esto nos puede ayudar en los procedimientos. De hecho, esto ya lo estamos viendo, en nada tiene que ver la efectividad de los procedimientos que hacemos ahora, la corta duración y la ausencia de complicaciones, con lo que hacíamos simplemente hace 1 año y medio, 2 años. Esto es otro ejemplo, en este caso, de un paciente con una cardiopatía no isquémica, en los cuales la cicatriz es predominantemente epicárdica. Fijaos, este mapa tenía más de 1000 puntos para poder caracterizarlo bien, lo cual significa pues mucho tiempo trabajando en el laboratorio, y cómo podríamos incluso prescindir de esto e ir directamente a lo que nos proporciona la resonancia, facilitando muchísimo el procedimiento. Bien, para terminar y como sumario, pues cómo hacer screening a los pacientes con cardiopatía estructural. Hasta ahora lo que hemos utilizado ha sido la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. No está recogida en ninguna guía clínica la utilización de pruebas de imagen para estratificar el riesgo de los pacientes, pero ya habéis visto cómo están saliendo artículos sólidos, con evidencias todas en la misma dirección, y probablemente esto va a ser el futuro, y supongo yo que bastante reciente. Supongo que se tendrá que incorporar esto a las guías. Y bueno, quizá en un futuro tenga algún papel también los test genéticos, incluso en este tipo de pacientes, y los marcadores séricos, ya se está investigando en este sentido. Y bueno, recordar también que las técnicas de imagen no van a servir solamente para identificar a los pacientes, sino que nos ayudan muchísimo. En nada, repito, tienen que ver los procedimientos de ablación que hacemos ahora con los que hacíamos sencillamente hace 1 año y medio, 2 años, y es posible que si esto termina de refinarse un poco más, quizá estemos haciendo dentro de no demasiado tiempo prevención primaria con ablación y no solamente con los desfibriladores. Espero. Gracias. Yo ya había avisado que enseñaría alguna imagen espectacular que muchos de vosotros no habéis visto nunca, que eran estos cortes y estas resonancias que somos capaces de hacer actualmente, ¿no? Y como indica la importancia de tener ingenieros trabajando con nosotros, pues todo eso se necesitan ingenieros que programen todo eso y que lo elaboren, y que además entiendan bien la medicina y lo que estamos buscando para que nos puedan ayudar con esto. Antonio, ¿alguna pregunta desde el público? Sí, por favor. La primera, plantearte, si tú ves un paciente que ha tenido un infarto con una gran masa necrótica realmente sin viabilidad, que es que realmente vamos a ir, lo estabas expresando ahora en las conclusiones, hacia la posibilidad de que no se le implante un desfibrilador a alguien que realmente no tenga un miocardio viable? Tú dices porque la cicatriz sea totalmente homogénea. Yo creo que ahora es demasiado pronto para hacer ese tipo de cosas.
Es decir, sabemos que son ciertos test que podemos hacer ahora basados en imagen, son predictores de eventos, pero hace falta testarlo. Hace falta testarlo con estudios aleatorizados. De hecho, ya hay un estudio en marcha. Hay un estudio en marcha patrocinado por St. Jude. Había un estudio en marcha, porque se ha parado, en el que se evaluaba la eficacia en la conveniencia de estratificar el riesgo de muerte súbita de los pacientes, no solamente en función de la fracción de eyección, sino en el tamaño de la cicatriz. De forma que pacientes que tenían una fracción de eyección superior al 35%, pero tenían más de un 10% del ventrículo con cicatriz, la cicatriz representada más del 10%, se aleatorizaban hacia la implantación de un desfibrilador o tratamiento convencional. El estudio se ha tenido que suspender porque la Administración americana ha dicho que eso no era una indicación y suspendía, no pagaba el implante de esos desfibriladores, por lo cual se ha tenido que suspender de forma prematura el estudio y es una lástima porque era un estudio muy importante. Entonces, lo que quiero decir es que claramente, con no demasiados pacientes, con muestras como os he presentado de 80 pacientes, se puede ver de forma clara cómo analizar estas cosas tiene un valor adicional al análisis simplemente de la fracción de eyección de los pacientes. Esto es así. Ahora lo que hace falta es demostrar que basándonos en esto podemos hacer distinto tipo de intervenciones y que esto tiene un resultado. Y la segunda pregunta sería sobre la miocardiopatía hipertrófica. ¿Hasta qué punto hay estudios, son pequeños y todavía no salen en las guías? Cuando encontramos un paciente con una miocardiopatía hipertrófica y encontramos zona de fibrosis, realmente como marcador de mal pronóstico, ¿qué valor tienes? ¿Algún estudio actualmente? ¿Conoces algo? Sé que hay estudios que han visto que esto tiene valor pronóstico, pero yo creo que ahora mismo no te puedes basar en esto. Es una variable más. Es decir, hay todo un conjunto de variables. Tomás nos podría comentar algo si quiere. Hay todo un conjunto de variables en las que te tienes que basar y esa pues es una más. Pero no creo que ahora solamente basándote en la presencia de cicatriz tengas que decidir si pones un desfibrilador o no. Y yo creo que te ayuda a tomar la decisión. Y yo estoy convencidísimo que los pacientes que tienen cicatriz, como ya se ha visto en algún estudio, tienen más riesgo de tener arritmias. Pero no creo que te debas de basar solamente en eso. A no ser que tengas un paciente que te preocupe especialmente porque tenga una cicatriz enorme en el ventrículo, pues quizá en casos aislados sí, pero no como norma. Sí, por favor. Yo quisiera preguntarte sobre un grupo de pacientes determinados que antes quizá veíamos más, que eran los enfermos con aneurismas ventriculares importantes posinfarto, y que algunos de ellos, una de las indicaciones de la aneurismectomía era precisamente las arritmias ventriculares, ¿no? Actualmente, ¿qué hacéis con estos enfermos? ¿Qué protocolos seguís? ¿Seguís pensando en la cirugía? ¿Seguís o directamente vais a colocar un desfibrilador? ¿O ¿Qué indicáis en estos enfermos? En prevención primaria, en prevención secundaria, en pacientes que vienen ya con taquicardias ventriculares, pues hacemos lo que hacemos habitualmente. Si son taquicardias ventriculares mal toleradas, les implantamos un desfibrilador, y si son taquicardias ventriculares que son bien toleradas, depende de la fracción de eyección. Si la fracción de eyección es alta y tiene una taquicardia ventricular bien tolerada, hacemos una ablación. En cualquier caso, siempre antes de poner un desfibrilador hacemos una resonancia magnética para tener estos mapas de las cicatrices de los pacientes. Pero en principio hacemos lo que nos parece que es menos agresivo, porque en estos pacientes, cuando hemos intentado hacer ablación de taquicardias ventriculares con catéteres de forma percutánea, nos ha ido bien. Pero yo me refiero que, claro, para mí el enfermo con grandes aneurismas importantes, ¿no? Aparte de solucionar el problema, por ejemplo, de la arritmia, solucionas la reducción de la cavidad con técnicas como de Jaten o de DOR, y mejoras también las posibilidades de mejorar la fracción de eyección de estos enfermos. ¿A estos enfermos indicáis cirugía o directamente cirugía, por ejemplo, de resección del aneurisma, o directamente vais a colocar un desfibrilador y un resincronizador? ¿Qué hacéis actualmente en vuestro centro? Por algún motivo, estos pacientes es muy poco frecuente verlos. Ahora sí, hace unos años no. Muy poco frecuente. Recuerdo uno de la época en la que yo estaba de fellow y que fue complicadísimo, era un aneurisma muy grande y este paciente era pues un paciente que hubiera ido directamente a cirugía, pero al final no fue por otras comorbilidades. Pero sí que creo yo que la cirugía sigue teniendo un papel
en estos pacientes, como tú dices. Lo que pasa es que son pacientes que, probablemente porque los infartos se reperfunden antes, se ven de forma muy poco frecuente en la actualidad. Cuando son pacientes con aneurismas pequeñitos, nosotros intentamos ablacionarlos. En caso de que no se pueda, por el motivo que sea, entonces ya es cuando recurrimos a cirugía. ¿Cómo? Quizá para añadir algo, como primera intención hacerle cirugía a estos pacientes, actualmente no lo hacemos. La verdad es que no vamos a mandar a cirugía, o no estamos mandando a cirugía pacientes únicamente para resección de aneurisma y nada más. Si ese paciente es un paciente que además requiere un bypass quirúrgico, es probable que en ese momento se plantee con los cirujanos la posibilidad de resecar el aneurisma durante el acto quirúrgico, pero no estamos en estos momentos pensando mandando un paciente que no requiere otro acto quirúrgico simplemente por el aneurisma enviarlo a cirugía. Ya se había hecho en el pasado y que los resultados eran razonablemente buenos. También es verdad que al haber desaparecido muchos estos pacientes y hacerse mucha menos este tipo de cirugía, la experiencia de los cirujanos también ha ido disminuyendo. Es decir, hay pocos cirujanos actualmente que puedan tener un buen acto quirúrgico en estos pacientes que son muy complejos y complicados. Esto es como la ablación quirúrgica de las vías accesorias, ¿no? Pues ya no hay ningún cirujano que haga ninguna, con lo cual es muy complicado encontrar a alguien cuando tienes un caso extremadamente complejo, que afortunadamente pasa poquísimo o casi nunca, pero antes teníamos la solución de buscar un cirujano que lo operara y ahora probablemente esto se nos ha desaparecido porque la experiencia ha desaparecido, es casi nula, digamos, en estos momentos, ¿no? Pero es verdad que cuando esto era más frecuente, y hace 15 años lo era, o 20 años, los grandes aneurismas septales muchas veces, y se hacía la aplicatura septal, y ahí la verdad es que los resultados eran muy buenos desde el punto de vista de eliminación de taquicardias ventriculares. Bien, pues yo creo que vamos a hacer una pausa de unos 20 minutos, ¿vale? Y volvemos con las dos presentaciones que faltan.